Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a esta transmisión especial de Mesa Política, ¿no? Es un espacio producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Estamos transmitiendo en vivo, es un programa especial y nos acompaña Beto Ayrancén, el analista Alberto Ayrancén, para conversar sobre esta noticia que ha remecido nuevamente ya la política peruana, que viene remecida hace rato, viene en crisis permanente, y ahora nos enteramos todos, ya se venía avisando, ¿no? El Tribunal Constitucional ha anulado o ha dejado sin efecto, en todo caso, a su vez la anulación del indulto que recibió Fujimori en diciembre del 2017, ¿no? Entonces, el día de hoy, el habeas corpus que presentó el abogado de Alberto Fujimori ha sido pues declarado fundado, ¿no? O sea, le han dado la razón. Es una polémica decisión y el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de declarar fundado el recurso presentado contra la sentencia que anuló el indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori. ¿Cómo estás, Beto? ¿No? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Tu primera reacción sobre esto que ha sucedido. Bueno, luego de las demostraciones de, entre comillas, afecto y cariño ayer, me parecía predecible lo que ha pasado hoy día, ¿no? Pero ¿es un pacto entre el gobierno y el fujimorismo? Me parece que hay un pacto, sí, pero lo que hay que encontrar es la racionalidad del pacto, ¿no es cierto? Porque sorprende que un partido, entre comillas, marxista-leninista que predica la revolución y la Perú lucha, libre. Sí, claro, el Perú libre, termine por pactar con el fujimorismo, que es, si se quiere, su contrario, ¿no? O sea, desde el punto de vista programático, ¿no? Y me parece porque creo que el principal interés de Cerrón y Perú Libre, que ya está produciendo, me parece evidente, es convertirse en un partido hegemónico en la izquierda, bajo el rótulo de izquierda, entonces de paso, ¿no? Pero con estas acciones, pero a ver, pone consciente en el Ministerio de Economía a un ministro y a todo un grupo neoliberal. Luego estaría pactando, según bien, lo que tú señalas, con el fujimorismo. Mira, al otro lado del escenario, porque finalmente, ¿qué cosa hay en la izquierda? Juntos por el Perú ha pactado también, me refiero a Juntos por el Perú específicamente, ¿no es cierto? Con el Perú Libre y con Castillo, ¿no? Nuevo Perú no es un partido legal. Y por lo tanto no va a participar de las elecciones futuras. Claro, pero... Entonces, no hay izquierda, una izquierda autónoma, independiente, y la cancha, desde ese punto de vista... Por walkover, entonces, por walkover. Claro que sí. Entonces, para mí es la lógica que hay, digamos. Además, creo que hay una lógica que es parte del proceso de captación y cooptación de Perú Libre, que es aceptar pues niveles de corrupción, ¿no? Ahora, también vayamos entonces a desmenuzar un poco, ¿no? Porque esto sería parte de los acuerdos y acercamientos con el fujimorismo, del gobierno con el fujimorismo, de Perú Libre con el fujimorismo, para, en la idea esta que ha presentado Cecilia Méndez, están dispuestos a negociar lo que sea con tal de sobrevivir, a, digamos, incluso dejar de lado el marxismo-leninismo que antes señalaban. ¿Es parte de estos acuerdos y este acercamiento con el fujimorismo? ¿Por qué tú lo ves así? Yo creo que el problema de Cerrón no es sobrevivir, ¿eh? No estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿O del gobierno de Castillo? Están negociando. Lo que hay que entender es que están negociando. Y lo que hay que entender es que la otra fuerza de izquierda tiene 4 votos. Además, 4 votos, que a veces votan 3 a favor y 1 en contra, y que por lo tanto la única fuerza más o menos organizada es la fuerza de Perú Libre. Y la derecha sabe con quién negociar, ¿no es cierto? No va a negociar con el grupo que tiene 4 votos y el otro que tiene 37 votos. Es un problema de realismo político. Entonces, por eso, ¿qué se está negociando? A ver, ¿qué se está negociando? Yo creo que se está negociando la sobrevivencia del gobierno, la permanencia del gobierno. Claro. Entonces ahí coincidimos. Ahora, claro, por ejemplo, la ministra Diana Miloslavic, acá hace 47 minutos, señala: Alberto Fujimori fue sentenciado por graves violaciones a los derechos humanos y debe cumplir su condena en prisión. Por lo menos se van a generar fisuras en el gabinete. Claro, pero ya lo dijo. O sea, pero fíjate, ayer
todos nos sorprendimos cuando el ministro de Salud, el que vende la agüita arracimada, Arracimada, el señor le dio Condori, pues, un elogio, una loa, ¿no es cierto? Aguinaga. Aguinaga, que está Pero acusado nadie le ha reconocido nunca nada a Aguinaga y este Condori viene a... No, pero además que está vinculado con el tema de las esterilizaciones forzosas, ¿no es cierto? Por supuesto. Por lo tanto, es desde mi punto de vista inaceptable, o sea, además de forma gratuita. El segundo gesto fue cuando, si te cuenta, cuando habló el presidente el martes pasado, pues, ¿no? Se acercó a la bancada del fujimorismo y lo saludó. Y te un poco a la derecha, ¿no? Y finalmente, en la posición de Valdemar Cerrón, ¿no? El jefe de la bancada de Perú Libre, votando como igual que Muñante, que me parece que es un militante activo del Opus Dei. Claro. ¿No? Entonces, y criticando a las ONGs que supuestamente luchan por el aborto, por el crimen. Entonces, me parece que está frente a o sea, a un pacto y que además el Perú Libre demuestra pues que tiene elementos programáticos conservadores, premodernos, por ponerlo de algún modo, ¿no? Ahora, parte de este pacto es consentir, es ejecutar esta sentencia del Tribunal Constitucional. Hay un problema legal, ¿no? Podemos hacer un recuento. Nos está siguiendo, esto está siendo transmitido a través de las cuentas de NTV en Twitter, Facebook y YouTube. Y un poquito para que la gente que nos acompaña, digamos, recuerde, ¿no? A Fujimori se le da el indulto el 24 de diciembre del 2017. Así es. Que nos malogra la Navidad, la gente sale a las calles, comienza ahí, además, fue el talón de Aquiles de PPK. Ahí comienza también digamos, su letanía, su agonía, ¿no? La agonía que precede a la muerte, me refiero. Ese indulto fue anulado por la Corte Suprema del Perú en octubre del 2018 con dos argumentos. Un primer argumento era que, de acuerdo a la calidad de los delitos por los cuales se les había sentenciado a Fujimori, en especial las matanzas de la Cantuta, de Barrios Altos, constituían lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no aplicaba para el indulto, y eso estaba consagrado también en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el segundo elemento, Beto, es fundamental. El segundo elemento de esa resolución que anulaba el indulto es que ese indulto se había realizado con una especie de fraude, que había sido un canje, que había sido un canje entre PPK, además ese canje se notó, ahora de repente no está tan nítido y queremos que nos ayudes a notarlo bien. Se notó mucho porque fue un trato entre el gobierno de aquel entonces PPK y Kenji Fujimori, precisamente para evitar la vacancia, ¿no? Entonces la historia se repite, este sería otro canje, y entonces los argumentos los argumentos que anulan jurídicamente esta sentencia están produciéndose. Pero ahí la pregunta que yo me hago, ¿qué pasa si el Estado lleva nuevamente este caso a la Corte Interamericana, ¿no? Porque lo puede hacer teóricamente, ¿no? Porque la primera vez la Corte Interamericana en la práctica avaló la sentencia de la Corte Suprema. Claro. Y además lo que han hecho desde mi punto de vista, yo no soy abogado, no me parece que podría ser calificado de semi-ilegalidad o ilegalidad, digamos, porque es una sentencia firme. Entonces, y revisar una sentencia de la Corte Suprema, que en el fondo tiene el aval de la Corte Interamericana, no me parece posible, pero ese es un problema. Pero lo que hay que entender desde mi punto de vista es que estás en otro contexto, fíjate, para hablar sobre el pacto, ¿no es cierto? Porque finalmente el caso del pacto entre PPK y Kenji es un pacto para que se planteaba dos cosas, en rescatar al padre de la prisión, sacarlo, y llegar a un acuerdo con PPK. Claro, y liberarlo de la vacancia, digamos. Claro, lo de la vacancia, obviamente, ¿no es cierto? Pero era una cosa bastante política. Yo creo que en este caso lo que está primando, fuera de la sobrevivencia política, el número de votos que tiene cada uno en el Parlamento, es que lo que van a pactar son una especie de mafia, ¿no?
políticas. O sea, es un pacto político mafioso desde mi punto de vista. O sea, es evidente que alguna gente de parlamentarios de Acción Popular, los llamados los niños, uno podría pensar que están metidos en los negocios de la construcción, ¿no es cierto? O sea, ya no son simples parlamentarios lobistas, sino que son parlamentarios empresarios, ¿no es cierto? Y eso Claro, o sea, el sistema de delitos de poder de que claro, habla el ex procurador Maldonado, claro, ese que se debilitó con el desenlace, vamos a llamarlo así, del caso, el primer desenlace del caso Lavajato y Lavajuez, ese sistema de delitos de poder se está reconstituyendo o ya se reconstituyó. claro, pues, pero se reconstituye en el Parlamento también. No, no solamente penetra en el punto de vista de la Fiscalía, el Poder Judicial, lo que tú quieras, otras instancias del Estado, sino que se hace visible el Congreso. O sea, no es casual que hayan partidos que tienen dueño, ¿no? O sea, dueño, donde los hijos de los dueños juegan papel importante, o en el caso de Perú Libre, el hermano del dueño del partido juega papel importante. Ahora, hay otro detalle, hay un detalle interesante, ahora que fue el presidente digamos, a tratar de parar la vacancia, pidió ir al Parlamento, estuvo el día martes 15 de marzo, ahí a las 5 de la tarde se presentó. En su discurso, algo sutil, ¿no? Algo que no se nota nítidamente, pero era como que nos quedamos todos, así tituló La República al día siguiente, Sí. pero mencionó algo que puede ser leído entre líneas, ¿no? Cuando dijo, ninguno está condenado, ¿ah? Para comenzar, uno, los delitos de ustedes son más bravos que los míos, son 50.000 millones de dólares, lo mío es chauchilla. Dos, lo de Lava Jato no ha resultado, ¿ah? Todavía no están condenados, ¿ah? Todavía no están condenados. Yo decía, ¿qué mensaje es ese? ¿No? Entonces, era como propicio para un canje de figuritas y criticó el acuerdo, sutilmente criticó el acuerdo del Poder Judicial con la Fiscalía, con Odebrecht. Dijo, ¿de qué ha servido eso? ¿No? Que es el mismo discurso que tienen los que quieren librar o los que quieren anular además la colaboración eficaz en este caso. Y además han tenido esta coincidencia de esta iniciativa de acabar con la colaboración eficaz, tanto Perú Libre como el fujimorismo. Entonces, no se nota nítido, pero estamos yendo hacia un pacto de impunidad, a un pacto corrupto, es decir, que solamente la corrupción podría sostener ya a Castillo. Claro, pero es un pacto de corruptos, pero que son otros corruptos, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es mi idea? O sea, es como he explicado varias veces, ¿no? El abajato fue para los empresarios, para ponerlo entre comillas, blanco, ¿no es cierto? Las mega empresas, constructoras, ¿no? Este es otro tipo de corrupción eficaz, sobre todo en las regiones. Y el vehículo y el vínculo son los ministerios de Transporte y Vivienda, desde el punto de vista, ¿no? Por eso la cantidad de visitas que van los parlamentarios, en parte a hacer lobby, pero también a ver qué negocio pueden sacar de ahí. Entonces, lo que me parece es que estamos frente a una especie de pacto entre las élites y sectores emergentes en base a la impunidad. Entonces, por eso la impunidad va a ser tanto para unos como para otros. Claro, no, bueno, un cambio de figuritas, ¿no? Claro, es decir, es un pacto corrupto para sostener a Castillo ahí, ¿no? Y total queda, de izquierda ahí ya no queda nada, o sea, digamos, de las banderas del cambio ya no queda nada. Claro, pero para tomar el nombre del último libro de Paco Durán y Cosabalón, es una república empresarial, pero de otro tipo, tal como la imaginábamos, ¿no es cierto? Hay también otros personajes que se van a sentar a esa república empresarial de ahora en adelante, ¿no? Y además porque la única forma, en mi opinión, de crecer Perú Libre como partido, donde tienen más de 150.000 inscritos, creo yo, más, es otorgando puestos de trabajo. Me parece, ¿no? O sea, y por lo tanto, eso también funciona para que no para evitarles que les censuren ministros, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, digamos, estamos en el día, ¿no? En el día que se ha producido esto, este indulto a Fujimori, no indulto, perdón, esta liberación a Fujimori, el indulto que se le dio en el 2017, digamos, cobra vigencia en el ordenamiento jurídico porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es anular
digamos, la sentencia que anulaba a su vez la revocatoria, el indulto, perdón, que anulaba el indulto. Claro, Entonces, el indulto volvería a ser eficaz, con lo cual vendría la liberación inmediata de Fujimori. Pero la puerta de la cárcel no la tiene el Tribunal Constitucional, la tiene el gobierno, a través del INPE, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional Penitenciario, que tienen que abrir la puerta cumpliendo, ¿no?, lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, a ver, veamos. Este pacto, en la idea de que hay un pacto entre el gobierno y el fujimorismo para la sobrevivencia, ¿no? Es un pacto de impunidad, un pacto corrupto que tiene un pilar en el indulto Fujimori, en la liberación a Fujimori, y otro pilar que no se nota nítidamente, que tiene que ver ya con los casos mayores de la Bajato. Entonces, el gobierno tendría que liberar a Fujimori. Hoy a las 6 de la tarde, son las 4:26 de la tarde en este momento, a las 6 de la tarde hay una convocatoria en Plaza San Martín, a una movilización. Me imagino que este es el inicio de un conjunto de movilizaciones, porque las organizaciones sociales, los activismos han estado un poco desubicados respecto a si le hacían movilizaciones a Castillo. Total, habían votado por él, era su presidente. Entonces, ¿qué pasos más o menos vienen? Esto ya lo hemos visto ya. Esto lo hemos visto en el 2017. Esta historia se repite un poco, ¿no? Hemos visto, se da el anuncio, hay movilización y finalmente esto aborta, ¿no? Ahora, ¿qué más pasó? Pero demoró en abortar, ¿no? Demoró varios meses. Fujimori estuvo en su casa en La Molina, varios meses. Entonces, lo que vendría es que se desinfla la vacancia, es decir, si le abren la puerta a Fujimori, los votos fujimoristas, parte del pacto, y lo vamos a ver en los próximos días, sería que ya no haya peligro con la vacancia, ya no estarían los votos. Pero fíjate, lo que hay que decir qué escenario en estos momentos para el gobierno es su prioridad políticamente, ¿no es cierto? Y yo creo que la prioridad que tiene el gobierno y Perú Libre como escenario es el Congreso. Porque están los votos que lo pueden vacar. No están en la calle. Pero ya vimos, Beto, que eso no paga, que de pronto la calle hace que la mayoría vuelva minoría. Pues claro, pues está bien, pero le quiero decir que en estos momentos su interés primario es justamente pactar con aquellos que lo pueden vacar. Claro. Dos, yo creo que y por lo tanto van a pactar teóricamente por la impunidad, y creo que no van a hacer nada porque se pueden quedar callados porque las normas que tienen que salir de inmediato Fujimori de prisión. Entiendo eso legalmente. Entonces, es inmediato esto. Entonces, y no creo que lo vaya a frenar, ¿no? Y me parece, y que lo segundo es, el otro escenario justamente es el escenario que tú mencionas, que es la calle. Pero la pregunta que yo me hago en ese escenario de la calle, ¿es la misma calle esta que la calle de antes? Inclusive la calle de Merino. Porque finalmente, tú te das cuenta de las últimas movilizaciones que ha llevado Perú Libre al Congreso y todo lo demás. No son grandes, pero tampoco son chicas, ¿no? O sea, yo creo que también Perú Libre y Castillo tiene cierta base social que se moviliza a favor de él, y no creo que se movilice en contra de él, ¿cierto? Pero entonces, hay dos detalles, ¿eh? Hay dos detalles que yo quisiera saber cómo lo interpretas tú. En enero quedó claro que Castillo le dio una patada al ministro Guillén y a la ministra Mirta Vázquez, al margen de evaluar su gestión. El señor Guillén es un ícono de la lucha anti-Fujimori, le dio una patada por preferir al señor Gallardo, en ese momento comandante general de la policía, y todo lo que rodeaba de corrupción que se hablaba alrededor de estos cobros que hacía Pacheco, $25,000. Digamos, prefirió esa corrupción, que ahora lo tiene el señor Pacheco encausado, el que era secretario general de Palacio, y le dio la espalda al señor Guillén, que es el ministro, que era el ministro de Justicia en ese momento y que representa además al movimiento anti-Fujimori. En segundo lugar, además, ¿qué tal bandazo, no? Ahora. En segundo lugar, hemos visto ayer al ministro Condori, lo decías hace un momento, yo digo, no solamente reconociendo a Aguinaga, que es el autor de las esterilizaciones forzadas, que es la lucha del movimiento de mujeres y feminista más importante que hay por justicia, en ese caso, que todavía no se alcanza justicia en ese caso,
y además desconociendo nuevamente, es un golpe al movimiento anti-Fujimori, que Claro. podrá estar debilitado, lo que tú quieras, pero ahí está, e impidió además que gane Fujimori, Keiko Fujimori, 3 veces ya, ¿no? 3 No, veces. está bien. Pero la pregunta que yo me hago, o sea, y vuelvo a la pregunta, ¿no? El escenario principal para el gobierno sigue siendo el Congreso. Lo que va a pasar en el segundo escenario, que es la calle, yo tengo dificultad para aceptar que se puede repetir o reeditar el comportamiento pasado, en términos de masividad, en términos de indignación, porque tiene cierto grado de presencia Castillo en los sectores populares, aunque tú no creas, ¿no? ¿Y van a aceptar este indulto a Fujimori? Yo creo que pueden aceptar, porque finalmente la masa, digamos, los puede optar, porque ese es un problema ya de racionalidad, ¿no es cierto? O sea, ese es el cálculo del pacto, ese sería el cálculo. Es que finalmente el vínculo de las sectores populares con Castillo es un vínculo identitario, sociológico. Me doy cuenta y que es un poco... ¿Y por qué no se expresa eso en las encuestas? Porque ha caído, ¿no? Porque antes, sin fíjate, negar las encuestas, las mismas encuestas que le daban una popularidad altísima cuando empezó el gobierno, ahora en los sectores fíjate, además... existe pues, un concepto en sociología que se llama disonancia cognitiva, ¿no es cierto? Yo puedo estar contra Fujimori o no me gusta el momento, lo que tú quieras, pero si me simpatiza Castillo, me quedo con él. O sea, para la persona no hay un gran conflicto como uno puede sospechar. O sea, también tiene que ver ese comportamiento de los individuos, ¿no? Por eso digo que a veces en este país se requiere tanta sociología como política, ¿no? Y cada vez más la sociología que la política. Y en esa lógica, Beto, Sí, entonces lo que viene es que se desinfla la vacancia y aquí no pasó nada y seguimos adelante. así Yo es. no lo veo así tanto, ¿ah? Pero puede ser, o sea, pero eso va a depender de la capacidad que tenga el gobierno y Perú Libre de movilizar gente. Porque lo otro puede pasar lo que pasó ahora en las puertas del TC, ¿no? Que se han enfrentado los grupos antifujimoristas con la resistencia fujimorista, qué sé yo, pero yo lo que siento a veces es una polarización distinta a lo que pasó con PPK y a lo que pasó con Merino, que fueron movilizaciones altamente politizadas, ¿no? Que mezclaban lo político con cierto rechazo o hartazgo del Parlamento, y que yo no veo hoy día ese nivel de politización, digamos, en parte porque la pandemia ha achatado las demandas, ha puesto a la gente en guardia, que tiene más dificultades económicas, etcétera. O sea, los contextos cambian el comportamiento de las personas. Entonces, Ahora, la conciencia política, tú también sabes que la conciencia política puede crecer en una semana, puede en 3 crecer, días, ¿no? o sea, puede crecer, pero la idea no es mía, es de mi amigo Max Cameron, ¿no? Canadiense que vive en Estados Unidos. Y me dice, hay una polarización con despolitización. Es una polarización que está despolitizada, o sea, que me parece una buena idea desde el punto de vista de reflexionar. Porque también Ahora, la gente... un conjunto de personas e instituciones se están pronunciando en este momento. Por ejemplo, Amnistía Internacional acaba de señalar, el Tribunal Constitucional del Perú ha dado en su cuenta de Twitter la espalda a las víctimas y sus familiares, quienes llevan décadas exigiendo verdad, justicia y reparación. Instamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dar pronto seguimiento a los pedidos de las víctimas y sus familias, incluidas las medidas provisionales solicitadas por sus representantes. ¿No Yo crees creo que que ya es mucho ese esto? es es uno de los principales obstáculos que puede tener el gobierno, la opinión de la Corte Interamericana. Ese es un problema serio. Ahora, claro, yo sé bien que el tema de Twitter es bien limitado en el Perú, digamos, es el 7%, según alguna encuesta, la encuesta de CELAC, las redes sociales es el 7% de cómo se informan las personas en el Perú, y el Twitter ahí tiene un cupo menor todavía, pero la tendencia en Twitter, en este momento en el Perú, las tendencias son toma la calle, son Plaza San Martín. Son las principales tendencias
digamos, que hay en Twitter. Algo debe reflejar Claro, eso. tú ten en cuenta que ayer en el debate del Congreso, o sea, eh, el blanco principal para el serronismo, Perú Libre, ¿no es cierto? Son los caviares. Porque está frente a un conflicto de cómo ocupas un espacio que lo has conquistado con el voto y tienes que tomarlo, que es ocupar pedazos de Estado, porciones de instituciones, ¿no es cierto? Con tu gente, con tus militantes. Estás también en esa batalla. Y ayer el debate sobre el día del no nacido y lo que dijo Cerrón. No, francamente, sí, pues. Y lo que dijo Vladimir Cerrón en Hitler en sus 13, que ellos se habían unido tácitamente, no dijo explícitamente o implícitamente con el fujimorismo, para derrotar a los caviares. O sea, la racionalidad que tiene en estos momentos el serronismo, Perú Libre, de la cual se suma Castillo, porque los que tienen los votos en el Parlamento es Cerrón, ¿no es cierto? Es la derrota del caviarismo. Claro, que ni siquiera los ve como competencia, sino como Nada. enemigos. No, lo ve como enemigos jurados, porque hay un problema de ocupación de espacios, pues. Y te das cuenta, además los discursos que dan es eso. Yo que vengo del pueblo, que soy del pueblo, qué sé yo, merezco estar acá. O sea, ese es un problema que me parece que no se puede evadirlo y que hay que discutirlo también. Entonces las lógicas de los actores no son muchas veces nuestras lógicas, sino cómo ocupo este espacio con mi gente, porque además finalmente Weber decía que uno gana las elecciones también para ocupar puestos públicos. Entonces, lo que sí me parece que la lógica, la racionalidad de Cerrón es esa. Si su blanco principal, su batalla principal es derrotar y si es posible liquidar al famoso caviarismo, que es una cosa polisémica, digamos, porque quiénes son caviares es casi como un misterio de Dios. No, bueno, digamos, la izquierda tecnocrática se le llama claro, caviar, ¿no? La izquierda de Nuevo Perú se le llama caviar y bueno, era el enemigo tanto de... Digamos, yo no comparto muchas cosas que dicen los Amedas Palacios y sospecho que ambos somos identificados como caviares. Yo no me uniría con los Amedas Palacios, ¿no? No, que es caviar de derecha. Te das cuenta que esto es un problema, pero ahí lo que importa es que la racionalidad que explica el comportamiento Cerrón es un comportamiento desde el punto de vista de liquidar políticamente a los caviares. Sobre todo los caviares de izquierda. Y con, digamos, con esta bandera delante, o sea... Que Franque ha salido por eso, ¿no? Organizado por Viberto Castillo y los lobbies de los economistas neoliberales. Oye, vamos a contar ahí ese tema, porque mira, Viberto Castillo, que es principal asesor del presidente Castillo, son colombroños, no son parientes, pero Viberto Castillo, más conocido como Beto Castillo, que es parte fundamental, ha sido cuestionadísimo, pero es inamovible en el círculo de asesores del presidente, pertenece a otro círculo, que es el círculo, a ver cómo le llamamos, círculo lobista, integrado por Cecilia Blume, Carolina Castilla, Miguel Castilla, Von Gese, toda esa gente. Él es parte de eso. Y ellos han tomado el MEF, ¿no? Claro, pero ya está bien. Pero... No es una persona, no es Graham, es un grupo que ha tomado el MEF y que con tal de que se vayan los caviares, Vladimir Cerrón lo acepta. Acepta que el MEF esté controlado por la tecnocracia neoliberal de siempre, ni siquiera tecnocracia liberal, vamos a decir cómo se llama, ¿no? Un grupo enorme, uno de los grupos más grandes de lobistas que hay en el Perú, que un rato son analistas independientes en RPP, otro rato son funcionarios, ministros, viceministros, otro rato son miembros de los directores y directoras de empresas que hay acá, y tienen sus favoritas además, y entran en competencia de empresas, han tomado el MEF, y Cerrón, con tal de que no estén los caviares ahí, como le llama a Pedro Franque, le entrega, pues, no hay problema. Es que ahí aplica pues la regla Cerrón, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Entonces, en realidad la lógica de Cerrón es ocupación de espacios. Está en ese momento de ocupación de espacios y ya logró por lo menos cierta estabilidad y presencia activa en el Parlamento. Yo creo que es bien precario, ese empate. Lo que tú quieras,
pero más precaria es la otra izquierda, lo quiero decir, cuando hablamos de las izquierdas. ¿No? No, ahí tenemos un vacío, pues, porque Pero por ahí eso, entonces, Verónica Mendoza ha ido al Cusco, ella no quiere hacer política y era el principal activo, en ese ¿no? escenario uno puede decir, el tuerto es el rey, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo que te quiero decir es que me parece que eso explica la racionalidad y este pacto que no solamente es un pacto por la impunidad, es un pacto por ocupación de espacios. Entonces retomamos eso, un pacto. Esta liberación de Fujimori hoy se explica por un pacto entre el gobierno y el fujimorismo de sobrevivencia. Y es un pacto que implica impunidad. Con la derecha, no te olvides que del improviso, el almirante Montoya le ha dado un mes de gracia al ministro de Salud. Perdóname que te diga. Sí, no, están ahí. Hasta están metidos Pedro, Sancho y Martín. Ya, ahora, para continuar con la idea, tú señalas que un obstáculo o un escollo de este pacto es lo que las acciones que se puedan emprender en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas, el seguimiento a los casos, lo que fuere. Eso demora. Otra cosa que es más inmediata y que va a hacer que el pacto sea, digamos, bastante nítido, es que el carcelero es el gobierno, el INPE, sí. Abran la cárcel. Y lo que dice la ex congresista y ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ¿ella qué dice? Ella dice, @Pedro Castillo, lo etiqueta al presidente de la República, y dice, presidente, esperamos su pronunciamiento sobre este grave retroceso en derechos humanos al darle la libertad. Castillo tendría que decir algo. Pero eso te he dicho al principio, pues la primera cosa es cómo va a reaccionar el gobierno. Una posibilidad es que se quede callado y que lo suelte y que diga, así es la ley, yo me apego a la ley ha hecho tal cosa y señor sale. Puede decir eso más, pero voy a recurrir a la opinión de la Corte Interamericana, también puede, como no puede decir. ¿Te das cuenta? O sea, es cierto, o sea, pedirle una explicación, más que explicación, una decisión al presidente y se va a objetar, no sé cómo se llama la palabra, esta decisión del tribunal, o se le va a criticar públicamente sin necesidad de vetarla, es un buen termómetro para saber cómo viene la mano. Y la otra cosa que me parece importante, hay que medir la calle. O sea, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Eso vamos a comenzar a verlo ahora y los próximos días. Yo ahí tengo un matiz contigo. Yo sí siento que esto va a movilizar y va a comenzar, además, para mí es la mecha. Yo quisiera que seas, yo también creo que se movilice la merca. Porque quien diga que el Perú es un país tranquilo, no es así. No es tranquilo. No es tranquilo. Ahora mira lo que dice Nancy Condore Rojas, que nos está viendo en vivo. Dice, ¿qué hacemos en medio de este caótico escenario? ¿Quién más será liberado? Que se refiere a Antauro, no sé, pero dice, ¿qué hacemos en medio de este caótico escenario? ¿Qué hacemos, Beto? A ver qué se te ocurre. Yo creo, fíjate, me parece que tenemos que pensar en el futuro. O sea, yo siempre he dicho, hay que partir para hacer política reconociendo que hay una crisis de por medio. Y pensar la complejidad de la crisis implica, como se dice, pensar en el futuro. O sea, hay un problema táctico que hacer en estos momentos, ¿no? Creo que en un momento hay que rechazar el indulto, en fin, hay que buscar cierto grado de reagrupación de la izquierda, que me parece que es fundamental por ese lado, ¿no? No es que haga un mito a la unidad, pero sí me parece importante una reunificación, porque finalmente... ¿Pero qué unidad va a haber, pues, Beto, entre claro, el Nuevo Perú o la izquierda no, que no hay que buscar otra cosa. Lo que pasa es que como yo tengo más de 50 años en la izquierda, en la política, estoy acostumbrado a caerme 100 veces el caballo y volverme a subir. Pero lo que te quiero decir es que por ese lado también hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque digo esto porque hay una especie de fractura entre los jóvenes y los viejos. Y creo que ha llegado el diálogo intergeneracional para ver qué se puede hacer conjuntamente los jóvenes con los viejos frente a un país que más allá de que uno sea de izquierda o de derecha, en mi opinión, está atrapado en una especie de la repetición como solución. O sea, como he dicho en un artículo, digamos, el desastre, digamos, la tragedia, como quieras tú calificarla, no es el apocalipsis, ¿no? Sino es la repetición. Pero de verdad que se repite, ¿no? Lo del claro, pues, Mori.
Entonces Benjamin La dice eso. vacancia, estamos en desde el 2016 no podemos armar gobierno. No hay Benjamin, forma. Benjamin dice que la catástrofe era repetición, pues. Y por eso el infierno es una repetición permanente, ¿no es cierto? Te quema así eternamente. Entonces, y eso, ¿cómo evitarlo? O sea, me parece que ese es el problema que nos debemos de plantear. ¿Cómo evitar estas repeticiones de salida? O se cierra el Parlamento, o se vaca el presidente. Y me parece, partir de la conciencia, que eso va a tomar tiempo, porque yo creo que, yo puedo decir, se requiere un pacto, pero también creo que no hay actores para el pacto. ¿Tú crees que Podemos es un partido de verdad? ¿Tú crees que el APP es un partido de verdad? ¿Tú crees que Renovación Popular es un partido de verdad? Y ya estoy a punto de pensar No. que es un partido de verdad, no, Perú. No, estamos en una crisis de representación enorme. Ahora, acá encuentro, me pasa aquí Omar Olivares, que está haciendo los controles, me pasa un tuit de Pedro Castillo, ahorita lo voy a corroborar, dice, la crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en esta última decisión del TC, dice, los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de Derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo. Entonces, ¿quién está pactando acá? ¿O esta es la finta? Claro, ¿No? tú te das cuenta que no es claro, ¿no es cierto? No es claro. No rechaza. Yo creo que bueno, además, comillas, pariendo también en páginas, Castillo tiene también otro equipo que lo está asesorando, pero no rechaza abiertamente la decisión del tribunal y amenaza con ir al tribunal, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, fíjate, ¿por qué Castillo, el ministro primer ministro, ¿no es cierto?, Aníbal Torres, dice estas cosas que dice luego del mensaje, que se pensó en adelantar elecciones? Y Esa es bueno, me imagino que es una amenaza, como decir, porque si él le plantea el adelanto de elecciones, cambia completamente el escenario de la vacancia. Pero está bien. Pero Roberto Sánchez lo que dice, ¿no? Y lo he puesto en un texto que he escrito por mi Facebook, acá lo que vale son los discursos aprobados por el Consejo. El resto es anécdota, ¿no es cierto? Como diciendo, lo que dice Torres es anecdótico. Y me parece que a veces pienso que había una especie de doble juego y no hemos sido demasiado avispados para darnos cuenta, porque uno puede pensar ahora que lo de Torres es una especie de chantaje para poder pactar. Claro, no, entonces, eso además, porque Torres parece de manual, ¿no? Están en el gabinete y todas las salas de redacción tenían de pronto el chisme que yo podría imaginar que lo han soltado algunos de sus asesores del propio Castillo. Claro. ¿No? Entonces, al final, más importancia se dio a lo de Torres que al discurso, además mal hecho desde el punto de vista discursivo del presidente de la República. O sea, un discurso que... No, bien soso, bien aburrido, pero las entrelíneas a mí me preocuparon muchísimo para mí, planteando abiertamente un pacto de impunidad. Ahora mira lo que dice Gerardo José Pacheco, que nos está viendo, dice, mensaje tibio de Castillo en Twitter. Claro, sí, pues, es lo que te digo. Sin condenar ni rechazar explícitamente la liberación. Es como dirán los mexicanos, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Entonces, me parece que está jugando también con nosotros, hay que advertirlo. Y ya cómo se va a jugar con nosotros, con esta especie de que, bueno, se discutió también la posibilidad de adelantar las elecciones, que es un tema que le preocupa a la derecha, que no se quiere ir al Congreso, por lo que sea, porque ganan plata, porque quieren estar ahí, por lo que tú quieras, etcétera, etcétera. Entonces, también tienen que jugar tácticamente en estos momentos, y yo tengo la impresión que la oposición, me refiero a la progresista, no tiene táctica, no tiene información suficiente para poder responderle al adversario como debe ser respondido. No tiene capacidad de salir al frente inmediatamente de producir el hecho, ¿cierto? Y eso es fundamental en política. Es como si Paniagua no hubiese salido inmediatamente después a lo de Lucar. Ponte a pensar. Bueno, cuando lo llamó, ponte a pensar eso. Lo vinculó a la corrupción también de Fujimori, como que era parte de lo mismo, y él salió a decirle, esto es desacato. Yo estaba ahí en ese momento con él. Ponte en ese caso. Tú tienes que, como político,
responder a los retos que te plantea el adversario, entonces, y no divagar tanto ni pensar, y tienes que actuar con rapidez. Lo que pasa es que no hay pues equipos de seguimiento de la coyuntura. Ayer hablaba con una persona en eso. y que Ahora, me lo que decía, dice el ministro Hernando Ceballos, ¿no? Acá ha tuiteado, dice, la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori no es humanitaria. Tiene una clara intención política y es una afrenta a los asesinatos de la dictadura. La memoria de la patria no se negocia. Cuando él dice tiene una clara intención política, es pactar. se está refiriendo, bueno, al TC, pero nosotros lo que aquí sostenemos en esta transmisión en vivo por las redes de Nuestra América TV, en Twitter, Facebook y YouTube, es que de lo que se está tratando aquí es un pacto entre el gobierno y el fujimorismo. Y ese pacto tiene varias señales. Y la derecha. Ahora, fíjate, sí, porque Montoya le ha dado un mes, pues tú decías, no le ha dado un mes a Condori. Y además yo creo que, fíjate, yo creo que también puede significar esto el fin de una especie de interregno sin decisión. O sea, porque eso puede implicar también la dificultad y el triunfo de aquellos que pensábamos que era obligación fundamental para una democracia sana en el Perú, derrotar al fujimorismo. Claro. Es como en Chile. En Chile las elecciones se planteaban entre una refundación neoliberal de Katz o una transformación progresista de Boric. Y me parece, haciendo todas las contingencias de la diferencia y todo lo demás, me parece que puedes estar frente a una especie de refundación neofujimorista neoliberal, para ponerlo en términos. Pero no resiste eso, Beto. Eso no, todo eso es muy ideológico. Se puede hacer, pero a eso le falta cuerpo. Ese país, pero si algo que no tenemos es cuerpo. No, pero a eso le falta cuerpo, digamos. Ahora mira lo que dice Rocío Silva. En las alturas. Porque claro, es muy arriba. Mira lo que dice Rocío Silva. Rocío Silva señala, ¿no? En Twitter. Respecto copia el mensaje de Pedro Castillo, ¿no? De lo que dijimos hace un rato, que la crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del TC, los órganos de justicia internacional y tal, cosas tibias, ¿no? Lo que dice Pedro Castillo. Y Rocío Silva dice, con este tibio mensaje, ¿no? A todos les parece tibio, el presidente del pueblo, entre comillas, se puso de costado y le dice al presidente, defienda la justicia y derogue la resolución 281-2017, es la resolución del indulto, revoque el indulto. O sea, esto, digamos, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es anular la anulación del indulto. Oye, claro. Pedro Castillo puede revocar el indulto, porque es el presidente. Y dice todavía, defienda a los familiares de las víctimas con los que usted se tomó fotos en campaña. Ya, pero te das cuenta que eso ha podido hacer eso como posibilidad si uno acepta lo que dice Rocío, ¿no es cierto?, legalmente. Pero él ha evitado el tema interno y se ha referido al tema internacional que toma más tiempo. Con lo cual, aparentemente, no va a tomar una decisión interna, no va a revocar según lo que pide Rocío. Entonces, lo que quiero decir es que tiene que volver tácticamente evaluar y la oposición democrática, lo que pensamos que está produciendo un pacto con la derecha, el fujimorismo, como quieras tú calificarlo, tiene que hacer política, en serio. Yo soy muy crítico, lamentablemente, de la falta de política en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, la pelea contra el fujimorismo de los años 90 fue una batalla campal. No, y estamos, de pronto nos han regresado al 2017, Beto. O sea, sí. es un retroceso, quiero decir. Es un nuevo retroceso, ¿no? Y esto ya lo habíamos superado, ya esa discusión había quedado atrás, pero todo lo que se había avanzado, digamos, en el gobierno del pueblo, entre comillas, está retrocediéndose, ¿no? Y ahora resulta que los representantes del pueblo son también, pues, digamos, no tienen empacho en hacer alianza con el fujimorismo. Pero tú te das cuenta que estás frente, como si diría, pues, a otro escenario. Cuando hablamos del fujimorismo, hablamos de 30 años, ¿no? 20, 30 años, ¿no? Otro escenario distinto. Los que combatían el fujimorismo del año 90, ¿quiénes eran? Gómez, Piz, Grado, Guerra García, en fin, ¿no es cierto? Ellos son los que combatían el fujimorismo. Hoy día no están.
De otro lado, me parece que es otro el Parlamento, han cambiado los actores y por lo tanto eh, no se puede ver con los mismos anteojos lo que nos pasa ahora y con lo que nos pasó en el pasado. O sea, y creo yo que hay que hacer una buena evaluación ahí. Entonces, yo sí creo y reconocer que estamos frente a un nuevo escenario socialmente hablando, con nuevos actores que tienen racionalidades distintas y que no se y que no se agrupan o no los puedes clasificar porque si son antifujimoristas o profujimoristas, sino y tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? Hoy día almorzaba con una mía, Giovanna Peñaflor, y le decía, hay que hacer unos focos mucho más profundos, ¿no es cierto? Porque como dice el psicoanálisis, la primera explicación nunca es la verdad. Entonces, tenemos que entender las lógicas distintas que estaban habiendo abajo y cómo se vinculan con la política. O sea, y que creo yo que cada vez su vínculo es más frágil, es más, digamos, de poco interés, ¿no? Beto, acá se está moviendo el avispero bastante, porque... Ojalá, o sea, ahora, eso no implica que no sea movilizar gente, ¿eh? Pero ojalá que yo esté equivocado, o sea, ojalá que la gente reaccione, ojalá que salga a la calle, pero me parece que eso tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Lo importante es la narrativa, pues ¿qué narrativa va a quedar? La narrativa que dice yo no lo saqué, lo ha sacado el Tribunal Constitucional, tengo que cumplir, y el pacto es solo fujimoristas del Tribunal Constitucional, es el señor Blume, ¿no? Pero fíjate, esa pregunta que te hace que me parece muy interesante es por qué seguir con la narrativa antifujimorista. A ver. Claro, o sea, no digo que no hay que decirla, pero hasta qué punto todas estas cosas muestran los límites propios del antifujimorismo, que tiene capacidad Pero acá lo están reviviendo el antifujimorismo, ¿eh? Con electrochoc. No, o sea, lo que te quiero decir es que tienes que introducir otros elementos de la política que no sea simplemente tu bronca o tu antifujimorismo, ¿me entiendes? Porque estás 30 años con el rollo del antifujimorismo, o 20 años. Entonces, me parece que eso es pensar de otra manera la política, porque hay otras demandas en estos momentos de la población. Fíjate cómo suben los precios, fíjate cómo sube la gasolina, etcétera, etcétera. O sea, cómo puedes compaginar todo eso y crear al mismo tiempo un sujeto social capaz de movilizarse, que es eso es la política, ¿no es cierto? O sea, no solamente quejarte, sino organizar actores fuertes con capacidad de movilización y también de enfrentamiento, sea cual fuera este. Entonces, yo sí creo que es necesario entender así la política también, ¿no es cierto? Y no solamente denunciar y qué sé yo, ¿no? O sea, yo ya soy un poco mayor, pero sí me parece que el camino va por ahí, ¿no? O sea, por eso digo que son momentos que obligan a la reflexión, o sea, es cierto a la acción, pero también al pensamiento, a la reflexión. O sea, esta vez toda acción viene siempre acompañada de un pensamiento, ¿cierto? No hay acción sin pensamiento. Y hoy día creo que como nunca esa relación entre la acción y el pensamiento debe estar fuertemente unida, porque está cambiando el país, han cambiado los actores, necesitamos hacer un reconocimiento de la política, está cambiando el mundo. Fíjate, la gente no es consciente ahora que si cierra, si la OTAN cierra o clausura el espacio, la OTAN y Estados Unidos clausura el espacio aéreo de Ucrania, posiblemente hay una tercera guerra mundial. Les invito a entrar a internet, que es otro motivo de discusión. Pero la gente dice, no, hay que cerrarlo. Pero entonces lo que te quiero decir es que es el momento también de la reflexión, ¿no? O sea, es de la acción, pero una acción bastante reflexiva, o sea, no puramente anti, ¿no? O sea, sino bien propositiva. Esa es mi idea. Bueno, Beto, vamos yo confío contigo que es un pacto. Es un pacto. Que me parece que Cerrón se ha comportado como una persona que es curioso, ¿no? Un tipo que se supone marxista-leninista, educado en Cuba, etcétera, etcétera, sea capaz de hacer lo que ha hecho, ¿no? No, por un trozo, queda claro que por una cuota, un pedazo de poder, un pedazo de lo que sea, y impunidad, y lo que tú señalas,
¿no? Consolidarse como izquierda, está dispuesto a hacer lo que sea. No sé por qué. Es casi una felonía lo que ha hecho, ¿no? Claro, ¿no? Está rompiendo además con todo un conjunto que apoyó a Pedro Castillo para que sea presidente, porque ahí jugó también pues el antifujimorismo su cuota. Pero también gente como Pedro Castillo, Nair Durán, vienen de grupos que en principio estaban dispuestos a aliarse con Cerrón, ¿no? O sea, fuera a reunir juntas. Pero me imagino que ahora ya estarán pues de regreso. No, Perú tendría que tener, bueno, ya los dejamos ahí a ellos. No sé, es el pasado, pero te quiero decir es que Cerrón no tiene, entre comillas, no piedad. Y realmente los va a liquidar, o sea, los pretende liquidar, ¿no? Es como dirían, pues, se decía antes. Se puede liquidar él solo, ¿ah? Se puede liquidar él. Sí, también. Lo que te digo es que ya, bueno, ya tenemos que cortar la transmisión, tenemos 50 minutos de transmisión, muy interesante, pero vamos a hacer la conclusión, ¿no? Sí, claro. Lo que ha sucedido hoy día en el Perú es parte de un pacto, parte de los acuerdos y el acercamiento entre el gobierno y el fujimorismo y el gobierno con el objetivo de sobrevivir. Vamos a ver si hace negocio con Cuco y le sale bien. Yo creo que no. Yo creo que no. Y acá se pueden ver varias señales. Hay varias votaciones en el Congreso, no de ahorita, de hace rato, que vienen entre Perú Libre y el fujimorismo coincidiendo. Está lo de ayer con Dori y Aguinaga, digamos, el ministro de Salud Condori reconociéndole, diciendo que lo más interesante que ha hecho, que Aguinaga es casi un mártir de la salud reproductiva de las mujeres porque ha dado los protocolos para el cuello uterino. Sí. Nadie nunca le ha reconocido eso a Aguinaga, más bien él es el responsable de las esterilizaciones forzadas, ¿no? En el Perú, que están sin justicia. Montoya agarra y dice, no, hay que darle un mes de plazo a Condori, o sea, van a pactar. Van a pactar. Están pololeando, como dicen los chilenos. Están pololeando, están saliendo. La reta de la mano, pero por la avenida Bancay. Están saliendo, sí. No, pero también te quiero decir es que Cerrón, para donar pero Cerrón y Perú Libre han hecho, en mi opinión de la política, el oportunismo, ¿no? O sea, es una palabra que hace tiempo no se escuchaba en la izquierda, ¿no? Y hablando de oportunismo, ¿y el señor Roberto Sánchez seguirá de ministro? ¿Cómo? Pregúntale a él, ¿no? Me parece que él tiene un reto, él tiene un partido, en fin, es un problema que él tiene que resolverlo también, igual que porque si es un pacto, si lo que nosotros sostenemos es correcto, porque además hay muchas señales, además Pedro Castillo no está haciendo un corte tajante y está esperando, podría hacerlo, ¿no? Según Rocío Silva, entonces se va a notar, creo que esto va a tener que traer definiciones a un conjunto de personas que todavía le dan un aire al gobierno, ¿no? Claro, pues por eso te digo que es importante, en mi opinión, también poner como blanco en la política a Cerrón de Perú Libre. O sea, y decirle que son un partido oportunista y liquidacionista. Palabras que antes se empleaban con mucha facilidad en los años 70 en la izquierda, pero hoy día vuelven se tienen que volver a emplear. No con ánimo de calificar a nadie ni de desprestigiar a nadie, sino que mostrar que ese tipo de política hace daño al país y a la izquierda. Y que nos vuelve y nos mete en este bucle que no salimos de la vacancia, en esto y que pensé yo. Estamos en un bucle temporal ahí, estamos dando vueltas sobre el mismo. Estamos con un bastón dando vueltas alrededor del bastón. Sí, así es. No vamos a ningún lado. Así es. Estamos parados en el mismo sitio hace años. Y cada vez en menos condiciones. Sí, no, qué fuerte. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, Beto, en los siguientes programas. Me imagino que esto va a ser, pues, nos va a acompañar. Con esto cambia la coyuntura un poco. Así es. O sea, se modifica la coyuntura, se baja la vacancia. Yo creo que esto es parte de eso. Y vamos a ver en los próximos días si es que el movimiento anti-Fujimori sigue fuerte y musculoso. Ojalá. En la calle. Yo pienso que esto va a generar, se está pronunciando además, hoy están dando cuenta, se está pronunciando un conjunto de personalidades, no solamente de la política, sino del mundo cultural, del mundo artístico, de la farándula, de distintos artistas, actores, actrices, se están pronunciando en contra de esto, ¿no? Yo no creo que va a ser fácil,
están dispuestos a vivir lo mismo. Ahora cuando decían no lo vacan a Castillo porque viven bajo la sombra de lo del Lomerino, creo que están dispuestos a vivir lo mismo, ¿no? Eso ya me está quedando... Yo creo, Carlos, para terminar, tú sabes bien que yo fui también uno de los combatientes contra el fujimorismo, ¿no? Y lo cual me llevó a estar en el gobierno renegado y antes en el Parlamento, asesorando a la OPP, a PDU después, ¿no? Y siempre he dicho que la suerte, el futuro del país tiene que ver con la derrota del fujimorismo. O sea, fundamental. No me refiero al fujimorismo de Alberto Fujimori y de su partido, incluido la derecha. Al fujimorismo como régimen político. Régimen político. Yo siempre digo, el régimen es un pacto de dominación, no es un gobierno. Es que vivimos bajo la sombra del golpe de Estado del 5 de abril. Así es. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ves? Bajo el signo del golpe de Estado vivimos. Claro. Pero no es solamente un problema autoritario, es un régimen. Es una dominación de grupos sociales sobre otros grupos sociales. ¿No es cierto? Tiene más dimensiones que lo político, ¿eh? Hay dimensiones económicas, culturales también. Claro, de todo tipo, hasta valóricas, ¿no es cierto? Entonces, y que me parece importante entenderlo así. Y yo creo que si algo hemos fallado, desde Toledo en adelante, es en no haber derrotado al fujimorismo, ¿no es cierto? Como una vez que yo te entrevisté en el 2011, dijiste, me acuerdo muy bien, yo estaba en la primera en esa época, te entrevisté y tú dijiste, te lo puse de titular además, al fujimorismo se le debió proscribir. Al final con lo que pasó con Fujimori. No, es que es como es un régimen, o sea, no es un gobierno, no es un personaje, son personajes, son grupos sociales, son políticas económicas, son formas de mirar la política, es todo un mundo que hay que derrotar. Y ese mundo nos tiene atrapados hasta ahora, ¿no es cierto? Dando vueltas en el mismo sitio, repitiendo lo mismo cada cierto tiempo, y creo yo que por eso hay que pensar en el momento de actuar inteligentemente y mientras más, mejor. Mira, pero nosotros estamos hablando acá de un pacto y el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, ha dicho hace una hora en su Twitter, ¿no? Se ha presentado una magnífica oportunidad ante los ojos del pueblo peruano para que el presidente Pedro Castillo proceda a una reforma judicial integral en el país. Las instituciones neoliberales no dan más. Bueno, no... Pero, también... sí, pues, pero esa es una... Fíjate, para comenzar, la reforma judicial ha sido 50 veces hecha ya, o sea, tiene el Seriajus y todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, que esos son palabras vacías, ¿no? O sea, salir al No, y acá hay una cosa más interesante todavía. Antes dijo eso, dice, los delitos cometidos por Alberto Fujimori son crímenes contra la humanidad, no solo contra el Perú. Por tanto, la competencia final la tendrá un tribunal internacional, pero el proteccionismo al expresidente Morales Bermúdez, condenado por lo mismo, anuncia un mal presagio. O sea... Está justificando porque no van a hacer nada, ¿no es cierto? Se está notando lo que han quedado, ¿no? Parece como si hubiesen quedado. Oye, que esto lo resuelva la Corte en unos 10 meses, un año, y nosotros ya en ese momento... No, pero está hablando de la Corte Penal Internacional, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que es el caso de Morales es ese, ¿no? La Corte Penal Internacional. Claro. Pero lo que quiero decir es que tenemos que buscar soluciones estratégicas y dirigir los pasos tácticos de corto plazo en esa dirección. Por eso se requiere mucha reflexión, o sea, muchas ideas muy concretas, pero ideas también nuevas en la cabeza de las personas y de los políticos, ¿no? Sobre todo de la gente joven que les ha metido más en política y que están ahí y que siguen. Muchos de ellos como mis hijos, han crecido en el fujimorismo, ¿no? Han combatido el fujimorismo. Sí. Recuerdo a mi hijo con su el 2000 con su botella de plástico ahí saliendo a la avenida Bancay, qué sé yo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que eso hay que hacerlo. Por eso digo, la derrota del fujimorismo entendida como régimen, como cultura política, como economía, como política, como integración social, eso no es que hay que derrotar. Y eso es la chapaza. Así es.
Así es, y estamos por mal camino. Cerrón y Cerrón ha hecho un daño enorme a la historia. Pero algún día se lo vamos a cobrar. Sí, ¿no? Y además aprovecha para sacar agua a su molino, porque otro tuit dice, ¿hasta cuándo no entenderán que los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia tienen un alto componente político? Ya se está refiriendo a su caso, pues. Y ahí ya está refiriéndose a su caso, ¿no? O sea, él más bien quisiera también que el Tribunal Constitucional y finalmente digamos, lo deje libre de polvo y paja, ¿no? Así es. Pero bueno, en fin, hay varios comentarios ahí. El Gerardo José Pacheco lo dice, el antifugerismo les impidió 3 veces que lleguen al poder, pero su constitución, sus ideas económicas y su manejo mafioso del Estado siguen vigentes luego de 20 años. Esa es la idea que tú estás colocando. Claro, pero es que lo que pasa, si usted te pones a pensar, el siglo pasado, como es parte de este siglo, la política se ha movido con el anti, ¿no? El antiaprismo fue uno de ellos, el anticomunismo fue el otro, y ahora es el antifujimorismo. Y me parece que en los dos casos del antiaprismo y el anticomunismo, no le permitió a la derecha un pensamiento propio liberal, para ponerlo en esos términos generales. Acá nunca hubo un partido de derecha liberal, lo que fue el uso de las Fuerzas Armadas como mecanismo de contención. Y creo yo que el antifujimorismo no le permitió a la izquierda tener un pensamiento propio. Entonces, y me parece que hay que liberarnos, con lo cual no digo que hay que ser complaciente con el fujimorismo, por favor, hay que combatirlo, pero salir de estas lógicas que te impiden proponer nuevas cosas, porque el pueblo está atrapado en ese tipo de política, ¿no? Antes fue el antiaprismo, el anticomunismo, y afectó a la derecha y por lo tanto afectó al país. No tener un partido de derecha liberal, democrático, ha afectado el desarrollo del país, ¿no es cierto? Tolerante, como no tener hoy día una izquierda moderna, ¿no es cierto? Viva, ayornada con no, más bien hay un vacío político ahí. Por eso te digo, entonces, bastaba ser antifujimorista, y yo creo que no basta ser antifujimorista para ser de izquierda. Así es. Ser de izquierda es distinto a ser antifujimorista. Más allá que vamos juntos. Bien, Beto, yo te agradezco muchísimo por haber participado en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Ha sido larga. Tú siempre estás dispuesto para la conversación política, eso es una gran virtud que sé reconocer. Bueno, muchas gracias, Beto, y muchas gracias, amigos y amigas que nos han acompañado en esta transmisión, y con nosotros será hasta otro programa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Un abrazo. Y a tú también, a tus oyentes. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.